Las corrientes marinas son esas grandes masas de agua que nosotros tenemos que se desplazan, ¿sí? Tanto en todos los océanos que nosotros conocemos, como el Pacífico, el Atlántico, el Ártico, el Antártico, nosotros debemos reconocer que están en constante movimiento y esas aguas profundas que están en la parte abiótica, ¿sí? En una zona que no existe vida, siempre están en movimiento. Nosotros recordamos de que cuando hablamos de la atmósfera o la biosfera, siempre hemos dicho de que es el lugar donde se encuentra vida. Dentro de la hidrosfera, que es el agua, hay una zona dentro del agua marina que encontramos vida. Y siempre está relacionado con la cantidad de luz y la cantidad de oxígeno que se encuentra. Mientras hay otra zona que es más profunda, donde decimos que es una zona abiótica, es decir, no hay vida, pero está en constante movimiento. Esa parte del fondo, utilizando términos sencillos, está en constante movimiento y trae esas corrientes y trae también nutrientes. Es decir, ese movimiento constante, imparable, ese ciclo que se encuentra en las aguas, nos permite la existencia de lo que es la vida marina. Y por ende también nos cambia la temperatura que encontramos en nuestro planeta Tierra. Su existencia hasta ahora se atribuye, perdón, a diferencias de temperatura y de salinidad entre las masas de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a que tenemos esas corrientes, todos los países nórdicos y los países sur, hablemos de Chile, de Argentina, hablando de América, tienen 4 estaciones. ¿Por qué? Porque tienen ese traslado de temperatura que lo permiten estas corrientes marinas. Por ende, vamos a ver qué tiene que ver eso con los vientos tropicales, porque nos dice aquí las corrientes marinas y los vientos tropicales. Ayúdenme con la lectura, Paula. Las corrientes marinas y los vientos tropicales. Una corriente se define como el desplazamiento de una masa de agua. Se distinguen las corrientes oceánicas o marinas que trasladan grandes cantidades de calor desde las zonas ecuatoriales hasta las polares. Están influenciadas por los vientos y la fuerza gravitacional del Sol y la Luna sobre el planeta. Junto a las corrientes atmosféricas son las responsables de que las diferencias térmicas en la Tierra no sean muy pronunciadas. Así es. Entonces, los movimientos de los mares están generados por también ese movimiento de rotación y traslación que utiliza nuestro planeta en esa órbita que se encuentra alrededor del Sol. Y esto también influye en ¿qué? En las corrientes oceánicas que nosotros tenemos. Y también influye mucho en los vientos tropicales. El efecto Coriolis. ¿Qué es el efecto Coriolis? Tengo aquí yo un video. Como ustedes vieron, el efecto Coriolis se da gracias a la traslación de nuestro planeta en giro al entorno al Sol. Y también tenemos un movimiento de rotación, lo que nos da el día y la noche. Lo que esto produce ciertos movimientos dentro de esas grandes masas marinas que nosotros encontramos. Como vimos en el video, ¿sí? Nosotros encontramos en el Polo Norte, al lanzar un objeto o un avión salir, recuerden de que en ese momento, en ese espacio de tiempo, ahorita que estamos, 9 de la mañana, ¿sí? Nosotros nos encontramos acá, ¿sí? En la zona ecuatorial. Y nosotros, si lanzamos un objeto, este se va desviando con cierta dirección a otro lado. ¿Por qué razón? Por este efecto que se llama Coriolis. De igual forma, se pone un ejemplo acá. Si nosotros estamos en los extremos, como en los polos, al enviar un avión, una avioneta o fuera un objeto, tenemos este movimiento de rotación gracias a que al movimiento de nuestro planeta. Aquí estamos dando a conocer cómo es efectivo el movimiento de estas grandes masas de agua.
Y aquí a su vez también nos está contestando cómo es posible que la temperatura de nuestro planeta vaya cambiando poco a poco debido a estas grandes masas y vientos planetarios. Bien, vientos planetarios, léame Kelaya. Micrófono, por favor. Los vientos planetarios se producen porque el aire caliente, por ser menos denso, se eleva en el ecuador, se aleja hacia el norte o hacia el sur y es reemplazado por otra masa de aire frío de latitudes más altas, ocasionando vientos. Así se tornan los vientos alisios, que soplan en el hemisferio norte desde el hemisferio noreste y en el hemisferio sur desde el hemisferio sureste hacia el ecuador. Bien. Este fenómeno también se da gracias a la densidad que se encuentra en los gases. Nosotros siempre debemos determinar que hay materia que en estado gaseoso se encuentra menos denso. Es decir, cuando el aire se calienta, por ende tiende a subir. No sé si alguna vez ustedes hicieron la prueba. En un día soleado, alguien les pide por favor que ustedes cambien la boquilla o el foco y cuando ustedes hacen ese cambio sienten una temperatura variable. Tú te encuentras en el piso y vas hacia arriba y encuentras calor. Es el mismo efecto que se da en nuestro planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos vientos que encontramos acá en nuestra atmósfera, que están calientes, suben inmediatamente hacia la atmósfera, generando ese cambio de frío a caliente. Y esto es lo que generan estos vientos planetarios. Y aquí se da de forma, ¿sí?, gráfica cómo se generan esta cantidad de vientos. Lo que influye también en el movimiento de las grandes masas marinas. ¿Sí? Ahora, gracias a estos movimientos también se generan fenómenos, o podríamos decir otros tipos de vientos que se llaman los alisios. En amarillo les he puesto porque en cada hemisferio se genera un movimiento muy diferente. Por ejemplo, si nos vamos nosotros a la parte norte de nuestro planeta, vemos que existen estos movimientos desde el norte hasta el noreste. Y si tú ves los puntos cardinales, te encuentras norte, sur, oeste y este. Y aquí podemos entender este fenómeno que se da. Aquí dice, soplan del hemisferio norte desde el norte y mira, ¿qué giro coge? ¿Hasta dónde va? Al noroeste. ¿Sí ves? En la parte norte. ¿Gracias a qué? A ese cambio de aire que existe por la densidad. El aire caliente, que es menos denso, tiende a subir y a su vez el más frío tiende a bajar. Y recuerden que también está directamente relacionado con los movimientos de rotación y traslación que hay en nuestro planeta. Mientras que en la parte baja del hemisferio sur, mira los movimientos alisios toman otro giro, ¿sí? Aquí dice, en el hemisferio sur, desde el sureste hacia el Ecuador, ¿sí? Del sureste, mira aquí, mira cómo cogen este giro y llegan hasta la línea ecuatorial. Y gracias a esos fenómenos que ya hemos escuchado de los movimientos, el Coriolis, los movimientos de los vientos planetarios, los vientos alisios, esas grandes masas de agua cambian y transforman los meses del año en algunas partes del planeta. Hoy día no sé en qué estado se encuentra Estados Unidos, pero ya en diciembre y enero comienzan las bajas temperaturas, ¿sí? Y es generado gracias a qué? A esas masas de agua que transportan prácticamente la temperatura y por eso en la zona nórdica comienza a bajar bajo cero. Nosotros nos encontramos en una zona tropical y siempre veremos que tendremos zonas de verano e invierno. En los actuales momentos tenemos la época de verano, que de forma cómica, yo siempre sé decir, pero estamos verano, ¿qué debería hacer? Debería ser meses de playa, debería ser meses de calor. Nosotros estamos como
el clima cambia. En nuestra zona ecuatorial, si tú le prestas atención, ahorita que estamos en verano, ¿qué tenemos? Frío. Temperaturas bajas. Cuando hablamos de verano, en la zona del norte de Estados Unidos y Canadá, ellos cuando escuchan verano, dicen que es extremo calor, sobre los 40 grados, ¿sí? Ahora, la diferencia se da por la latitud que nosotros nos encontramos. Nosotros nos encontramos en la zona ecuatorial y como tú puedes ver, aquí hay los vientos alisios que generan ese movimiento de las que de esas grandes masas de agua que transportan esa energía solar, esa energía de calor, y que llegan justamente a nuestra época gracias a qué? A un fenómeno que ustedes ya lo estudiaron el año pasado, la corriente marina de Humboldt. Si ustedes se van ahora a la playa, ¿qué van a encontrar? Solo frío. Van a encontrar frío por esta situación, por estos vientos alisios que transportan, ¿sí?, el calor hacia dónde? A otras zonas en este momento. Como tú puedes ver, en otras partes del mundo están en calor. Y si tú te vas a la parte sur y escuchas ahora o investigas en la zona de Australia, ellos están en una zona cálida. Ellos no están con chompa, ahora están en zapatillas y andan en short. Y esta es la respuesta de por qué existe esa variabilidad de clima. Nosotros, aún estando en verano, estamos con frío, cuando deberíamos estar en época de playa. Mientras otras partes, tanto del norte y del sur, más bien tienen ahora calor y nosotros tenemos frío. ¿Por qué? Porque aquí hemos escuchado de que tenemos las corrientes marinas, tenemos el fenómeno Coriolis y también tenemos los vientos planetarios que dan como resultado que nosotros en este momento de verano tenemos frío. Bien, gracias a esos 4 elementos que hemos visto, tenemos 3 corrientes. El año pasado habíamos hablado de las cálidas, frías, ahora vamos a hablar de otras corrientes que son las subterráneas. Léame por favor, Froilán, corrientes marinas cálidas. Se dirigen desde el Ecuador hacia los polos. Aumenta la temperatura de las tierras próximas por las que pasan. Al favorecer la evaporación, los vientos llegan al continente cargados de humedad, provocando nieblas y lluvias. También llevan gran cantidad de energía en forma de calor hacia los polos. Ejemplo, la corriente cálida del Niño. Bien, por eso nosotros tenemos un cambio de clima a partir del mes de diciembre. Nosotros estamos teniendo un fenómeno, o más bien, llamémosle por su nombre, corriente marina El Niño. Cuando nosotros generamos en estos meses, ¿sí?, este baño en las costas ecuatorianas y sobre todo en la zona del trópico, genera que bastante lo que son lluvias. Por ende tenemos grandes temperaturas. De hecho, muchos de nosotros en los meses de enero, febrero, cuando visitamos a la playa, tenemos a qué? A morirnos de calor por la excesiva temperatura que existe. Por eso es la diferencia que nosotros nos marca con los otros países. Más bien, ya en la zona del norte, que estoy marcando yo acá, y en la zona del sur, más bien ahí se transporta que el frío. Y cuando tú estás muriéndote de calor aquí en la zona tropical ecuatorial, en la zona de Canadá, en la zona de la Patagonia, en la zona de Argentina, se están muriendo de frío, porque tenemos aquí una ventaja, que en estos meses nos ayuda en el clima esta corriente cálida que es el Niño. Ahora, estamos viviendo una corriente marina que es fría, y es la corriente de Humboldt. Léame, por favor, Galo. Corrientes marinas frías. Las aguas más frías son más densas y se van al fondo marino, desplazando a las aguas más calientes a la superficie. Este movimiento de las masas de agua genera las corrientes marinas frías. Se dirigen desde los polos hacia el Ecuador. Ayudan a refrescar los trópicos. Al no favorecer la evaporación, las masas de aire llegan secas al continente, originando desiertos costeros o el de Atacama en Chile. Ejemplo, la corriente fría de Humboldt.
Así es. El año pasado vimos este fenómeno. Aquí está, con unas líneas. Tú ves en la parte sur de nuestro planeta, se genera este movimiento mediante esta corriente, llegando hasta la costa del Ecuador. De hecho, llega casi hasta la provincia de Manabí, ¿sí? Y por eso, si tú viajas en este momento para lo que es Pedernales, lo que es esta zona de Cojimí, tú encuentras en este momento que no hace sol, ¿sí? No hace calor, hace frío. Estamos en la época de verano, pero ¿qué es lo que hace? Esta corriente genera este fenómeno climático de frío, lo que genera que menos precipitación, más sequía, y si tú vas a la zona más al sur, si te vas al Perú, si te vas al Chile, te vas hasta la Argentina, encontrarás de que ahí son zonas áridas. De hecho, mayor parte del Perú tiene este problema en esta época. No tienen lo que son las aguas. Hay fenómenos que prácticamente se están dando ahora que yo no puedo explicarlos, no lo puedo explicar. Lo que sí puedo decir una respuesta. Los fenómenos naturales que estamos viendo ahora es por lo que ya observamos el calentamiento global. A veces se dan fenómenos en tiempo que uno ni siquiera se lo espera. Por ejemplo, ahora si te das cuenta y eres observador, estamos en pleno meses de verano, pero ahora está brisando. Y en algunos lugares está lloviendo con bastante ímpetu. Significa que se está trastornando nuestro clima y hay fenómenos que no podemos explicar. Pero de forma normal, lo que sí podemos explicar que en esta época nosotros en el Ecuador tenemos frío. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda de este momento, de esta corriente marina que es fría, que es húmeda. Por otro lado, tenemos corrientes de aguas subterráneas que son las más importantes en este ámbito. ¿Por qué es importante? Froilán, corrientes de aguas subterráneas. Chocan con montañas submarinas, se producen el levantamiento de fondos marinos, donde están acumulados nutrientes. Se caracterizan por su movimiento vertical de ascenso de aguas frías que están en las profundidades. Desplazamiento de las aguas superficiales debido al barrido impulsado por los vientos. Sus aguas son tan frías, ricas en nutrientes y generadas de la atmósfera costera estable y fresca, con poca evaporación del mar y escasa precipitación en forma de neblinas y nevadas ligeras, y ser zonas muy ricas para la pesca. Tiene micrófono apagado, le dicen. Gracias. Gracias a estos movimientos subterráneos que se encuentran en las profundidades de nuestra corriente marina, es lo que aflora. Aquí no está, pero se conocen como microorganismos zooplancton y fitoplancton. Estos zooplancton y fitoplancton son los que enriquecen prácticamente las costas de todo el mundo, lo que da como resultado bastante bancos de peces. Y por ende, esto es lo que genera que las zonas, ¿sí?, ecuatoriales sean ricas en la pesca. No sé si ustedes escucharon